amor que da sentido, la historia ya lo recibe, un héroe nuevo ha nacido. La madrugada del 2 de abril de 1982, por mar y por aire, las tropas argentinas arribaron a suelo malvinense. Miles de soldados con menos de 2 meses de instrucción militar y cara de adolescentes supieron en ese momento que iban a una guerra. Muchos de ellos no volvieron. Muchos volvieron y no lo resistieron. Otros sobrevivieron y formaron familia. Todos siguen aún luchando su propia guerra. Estas son algunas de sus historias. Como todo, siempre se hacía una revisación previa el año anterior, que yo estaba terminando ya la secundaria. En la revisación salí apto, digamos, para el servicio, y después quedaba a esperar el sorteo, el famoso sorteo que se hacía con los 3 últimos números del documento, y uno sabía el destino, que podía salvarse o qué fuerza le tocaba. Así que creo, si no me equivoco, me tocó el 645, así que no tenía salvatoria. Lo único que había hecho era hablar con el coronel Parra, que estaba en el distrito de Trelew, que nos pidió una nota. Fuimos con mi papá y me dijo que sí, que podía hacerlo ahí en el distrito, digamos. Porque ¿a dónde le habría tocado, si no? Por eso yo había pedido hacerlo ahí en el distrito, inclusive me incorporé ahí. Ajá. Los primeros días de febrero. Estamos hablando febrero del 82. Del 82. Previamente ya lo había llamado a mi papá, y bueno, yo por las condiciones monetarias que tenía mi familia no quería, yo digo, que no le dé nada, porque él en realidad lo que hacía era pedir plata o cosas a cambio para los que se quedaban acá, les pedía para irse de licencia, les pedía para salir de baja. Y bueno, yo le dije que no lo haga, que no le dé nada y que me mande donde sea. Y así fue que después de una semana de estar ahí, me dijeron que tenía que ir a retirar un pasaje, y pregunté para dónde, y me dice, ya se van a enterar, vaya a la terminal y ahí le van a dar. Así que bueno, Mario Tornet y yo, el Comodoro y yo a Sarmiento. Así que bueno, ahí mi incorporación después habrá sido una semana después, allá de la que había entrado acá, una semana después habrá entrado de llegada a Sarmiento. Bueno, ¿y cómo fueron estos primeros días ahí? ¿Qué era el batallón 25? El regimiento de infantería 25. Sí, me tocó en la parte de lo que es la compañía Comando, Comando y Servicios. Y a mí me tocó en la sección Comunicaciones. En los primeros días, bueno, llegamos ahí, yo me incorporo ahí al grupo, y bueno, los primeros días era todo instrucciones, todo salir al campo a la mañana, primero el toque de Diana, que nos despertaban, ir a lavarse la cara ahí porque estábamos no en el regimiento, sino en una chacra cercana. Entonces ahí se había armado un campamento grande, y cada uno estaba ahí cada soldado tenía un paño de carpa que entre los dos armaba una de las carpitas. Eran las carpitas esas bajitas que se ven. Ajá. Y bueno, o sea, después para la mañana, bueno, nos levantábamos, desayunábamos, mate cocido como siempre con un pollito de pan,
caliente, hirviendo con los jarritos de acero, quemándonos y bueno, y después prepararnos para salir a la instrucción. De ahí nos llevaban como a 1,5 kilómetros más o menos a una parte más abierta de campo y ahí teníamos instrucción casi, o sea, nos enseñaban distintas... básicamente vivíamos haciendo cuerpo a tierra y arrastrándonos por el campo y las espinas. Y bueno, aprendimos también algunas cosas teóricas de armamento. Después, bueno, veníamos, nos daban el almuerzo y a la tarde teníamos gimnasia, que era lo mismo que a la mañana, seguir bailando, pero de pantalón corto y remera. Así que bueno, durante toda la tarde nos tenían, hasta que después llegábamos, estaba la cena y después, no sé, a las 10 de la noche, supongamos, teníamos un rato libre que podíamos, yo en esa época fumaba, caminábamos un poco por ahí, nos fumábamos un cigarrillo y nos íbamos a dormir. Nosotros hasta el 1 de abril no escuchamos en ningún momento la palabra guerra, ni nadie sabía nada. ¿Usted antes del primero tuvo posibilidad de venir a su casa o ya cuando llegó no salió más del regimiento? No, cuando llegué no salí más. Tuve la posibilidad de que fueran mis viejos un día a visitarme, así que compraron un pollo ahí en una roticería en Sarmiento y estuvimos comiéndolo ahí abajo de unos árboles. Y habré estado 2 horas con ellos. No, después ya no los vi hasta que no volví de Malvinas. Bueno, ¿cómo fue cuando se enteraron ustedes que iban a ir a Malvinas? ¿Se acuerda en qué momento del día fue? ¿Cómo se los dijeron? Sí, nosotros nos tuvieron como una semana preparándonos ahí en el regimiento. Dormíamos vestidos, nos sacábamos nada más que los borseguí, teníamos todo el equipo preparado. Y hasta que un día llegaron camiones colectivos, sin saber nada nosotros, nos subieron, a mí me tocó en un camión de la compañía de ingenieros, es como un camión común, Sí. pero más largos. O sea, así que bueno, la sección nuestra, todo arriba del camión ese, con todo el equipo, los bolsos, los portaequipos, la mochila con los paños de carpa, mantas. Salimos, bueno, suponíamos que a Comodoro, porque los camiones agarraron para ese lado. Así que llegamos ahí a Comodoro. No sé si era el Regimiento 8, la verdad que no me acuerdo. Creo que era el Regimiento 8. Ahí nos dieron como una merienda y bueno, nos pusimos a dormir ahí arriba del camión, usando el bolso portaequipo como almohada y bueno, teníamos las mantas, así que... Y como a la 1 de la mañana nos despiertan y nos dicen que en ese momento que íbamos a ir a Malvinas. Porque antes no sabíamos si era una instrucción, el año anterior habían tenido una instrucción media especial, nocturna, qué sé yo. Y suponíamos que era algo así, otros decían que podía ser algo con Chile. Pero en realidad, bueno, ya era prácticamente el 2 de abril, nos avisaron que íbamos a quedar. Lo único que nos dijeron fue eso, que íbamos a ir a tomar Malvinas, ¿cómo se llama? Si no me sale la palabra, tomar Malvinas. A recuperar. A recuperar Malvinas. Que nosotros, como éramos de una sección de comunicaciones, íbamos a ir como apoyo. Que ya en la madrugada había grupos avanzados que iban a intentar tomar, pero en caso de que llegáramos y todavía no se hubiera podido recapturar, íbamos a entrar en combate, digamos. Ahí sí nos habían dicho eso. ¿Y ustedes fueron por agua o por aire a Malvinas? No, en un avión Fokker, era un avión de pasajeros, creo que era de Fuerza Aérea, que tenía los asientos inclusive, porque muchos fueron en los Hércules que les sacaban todo y iban sentados en el piso. Nosotros en ese fuimos alrededor de 60 entre soldados y suboficiales y llevábamos todo el equipo, menos los bolsones que iban en la bodega. El armamento, todo eso lo llevábamos con nosotros.
¿Se acuerda, Luis, cuál era el sentimiento mientras iba en el avión? ¿Qué es lo que usted pensaba? ¿Qué es lo que usted sentía? Y lo primero fue el impacto de viajar en avión. Yo nunca había andado en avión, así que, así que la novedad era que íbamos en un avión. Bueno, después eh, que anduvimos un rato, porque creo que demoraba más o menos 2 horas. Eh, ya que nos dijeron que nos íbamos aproximando, algo así, que teníamos que cargar el fusil, dejarlo con seguro y prepararnos para desembarcar. Bueno, eso duró un ratito y ya al poquito momento nos avisaron que no, que ya habían sido recapturadas y que estaba todo tranquilo, se habían terminado los enfrentamientos. Cuando ustedes llegan ya el aeropuerto estaba liberado. Sí, cuando nosotros llegamos estaba liberado, estaba lleno de soldados por todos lados, o sea, todavía andaban las tanquetas circulando por ahí. Y ya estaba la bandera argentina izada. Estaba la bandera argentina y al poquito rato que llegamos nosotros apareció la bandera británica que habían arreado ahí. Y por ahí tengo algunas fotos que todos nos estábamos tratando de sacar una foto con la bandera británica. Bueno, nosotros llegamos ahí al aeropuerto, llevábamos una ración de combate, se llama, que es una comida, digamos. Así que comimos ahí y después empezamos a caminar hacia el lado de Puerto Argentino. Son más o menos 7 kilómetros. Por suerte los bolsos también nos cargaron en un acopladito que lo llevaban con un tractor. Así que viajaron livianos. Sí, llevábamos el armamento, los portacargadores, con 4 cargadores, que eso, cada cargador con 20 balas pesa bastante. Y llevábamos 2 portacargadores con 4 cargadores, más el fusil, que no eran los fusiles modernos, era un fusil con culata de madera, era bastante pesado. Y bueno, la otra mochila, que me acuerdo que íbamos caminando y cerca nuestro iba una sección de morteros, y ellos iban con todas las municiones, las bases de los morteros, los cañones de los morteros, llevándolo a los soldados. Ajá. Y ya llegando al pueblo ya nos daban más, así que bueno, les ayudamos a ellos a transportar todo eso. Y llegamos ahí en la entrada a Puerto Argentino. Había un galponcito que no sería más grande que esto. Nosotros la sección en ese momento seríamos 12, 15, los que llegamos todos juntos, o 16 quizás. Así que bueno, nos sacamos tambores de combustible que había ahí adentro. Decían que era JP1, que era un combustible para aviones, no sé, algo así. Pero había por toda la isla, eso lo usábamos como calefacción para todo. Porque en esa parte tampoco hay turba. Por ahí conseguíamos, pero tampoco había, como en otros lados, se sacaban los panes de turba y se usaban para calefaccionar. Y bueno, esa noche pasamos ahí adentro de ese cuarto, un galponcito era. Y al otro día nos fuimos ahí cerquita, que había 2 galpones. En uno fue la sección esta morteros y en el otro estuvimos nosotros. Sacamos todo lo que había adentro, lo amontonamos en una parte que tenía atrás como una división, porque eran unos galpones chiquitos. Y bueno, ahí adelante con maderas, todo lo que encontramos, armamos nosotros como un piso para repeler un poco la humedad del suelo, y armamos las camas ahí arriba. Y bueno, después nos armamos con una estufa, con un tacho, sacamos un caño para afuera y teníamos calefacción. Pero nos duró poco porque habremos estado unos 10 días, a lo mejor ahí. Nosotros no podíamos ingresar a la ciudad. Yo fui una sola vez con un cabo primero para acompañarlo. En ese día no, pero después cuando hacíamos guardia ahí donde estábamos, en los galponcitos esos, de noche hacíamos guardia, ahí en la entrada, ahí que en un galpón más grande estaban la plana mayor del regimiento.
Y había quedado ahí dentro de ese predio más o menos una casa que la habían desalojado. Y la mujer que vivía ahí venía cada tanto a la casa. Y el único recuerdo que tengo de un contacto así directo fue de esa señora, que nos saludaba amablemente, a veces nos dejaba cigarrillos, en los poquitos días que estuvimos. Después no, no tuve, ya después me fui lejos de la ciudad, ya no tuve más contacto con nadie. Ahí mientras tanto hacíamos posiciones en una zona cercana, ahí a 100, 150 metros. Empezamos a cavar, era una zona terrible porque había piedra, agua, cavábamos, al otro día veníamos y estaba todo lleno de agua y piedra con una palita de 50 centímetros, teníamos que cavar ahí en la tierra y bueno, íbamos haciendo, buscando el costado de la piedra para tratar de profundizarlo y mientras tanto otra parte de mis compañeros empezaron o sea, íbamos turnándonos, algunos nos quedábamos ahí, otros salíamos a tirar cables para hacer comunicaciones con teléfonos a magneto. Así que desde ahí hasta el aeropuerto fuimos tirando todo el tendido de cables. Los tirábamos por el piso, era un cable que a veces no teníamos inclusive para poner los dos hilos que lleva. Sí. Y poníamos uno y el otro enterrábamos una jabalina, que era un hierro o cualquier cosa que encontrábamos, a tierra. Entonces cuando el otro cable que estaba empalmado con muchos empalmes, se mojaba o hacía contacto con la tierra, no andaba. Entonces teníamos que después andar recorriendo para darle servicio. Y bueno, pasados esos 10 días más o menos, un día nos dicen que nos tenemos que trasladar a la cabecera del aeropuerto. Así que ahí llegamos una tarde, allá oscurece bastante temprano. Entonces llegamos y bueno, armamos sobre unas rocas que había bastante altas, conseguimos madera, no sé qué habremos encontrado, pero armamos contra las piedras esas así como una posición provisoria que después quedó para siempre. Mi sección estuvo siempre ahí. Nosotros en esa zona soportamos todo lo que era bombardeos, ataques aéreos con bombas de los aviones y los ataques de los bombardeos de las fragatas de noche. De día los aviones bombardeaban y de noche las fragatas. Tuvimos los primeros días, el 1 de mayo principalmente, cayeron las bombas ahí, pero yo ya estaba, porque después de ahí a mí me trasladan a otro lado, a atender uno de los teléfonos esos. Yo estaba bien en la entrada, en la punta así de la entrada de la bahía, al faro que está en el Cabo San Felipe. Y bueno, ahí yo habré estado 2 o 3 días ahí en la cabecera del aeropuerto y después me trasladan ya a ese faro y ahí me quedo hasta que termine. Y ahí, bueno, cerca del faro es el 1 de mayo, después viendo un mapa, nos habían caído cualquier cantidad de bombas muy cerca. Lo que pasa es que como esa zona no es turba, es arena, sí. Entonces por ahí no se detectan bien los huecos de las bombas, digamos. Hay otros lugares que después tuvimos posibilidad de viajar y ver, todavía están intactos los huecos que dejaban las bombas en la turba. Pero no, enfrentamientos directos no tuve. Lo nuestro era comunicarnos con la posición donde estaba el teniente coronel Zeinaldín, que era el que estaba a cargo de toda la zona. Y lo único que recibíamos era alguna orden. No había contacto con el continente. No. Claro, hay mucha gente que está confundida y piensa que nosotros al tener un teléfono de eso podemos comunicarnos de cualquier lado. No, ese es un teléfono que se comunica de un teléfono a otro teléfono. Pero tiene que estar conectado con un cable. Sí. Y lo único que recibíamos nosotros eran los alertas cuando iba a haber bombardeos, que eran los alertas rojos. Nos avisaban con un poco de anticipación porque los radares detectaban, comunicaban a los jefes de grupos y ellos repartían la novedad, digamos. Y después informábamos nosotros
todos los días o si teníamos alguna novedad al jefe, nada más. ¿Ustedes se enteraron rápido del, por ejemplo, del hundimiento del crucero Belgrano? ¿Cómo se enteraron ustedes? No, había muchas informaciones, por ahí no se quedaban comentarios. Se ve que por ahí los jefes de más alto rango, digamos, pues yo como me tocó ir ahí al faro, estaba con un capitán. Ujú. Nosotros normalmente nos manejábamos con los suboficiales y los oficiales que eran los jefes de la sección nuestra. Teníamos contacto con el jefe del regimiento porque nosotros le hacíamos las comunicaciones a él, pero bueno, se ve que el capitán aparentemente por ahí siempre traía alguna novedad, o como él iba hasta Puerto Argentino a buscar comestibles. Ujú. Una vez por semana él tenía un jeep que después se lo destinó al padre Martínez Torren, que era el capellán del ejército y que estaba ahí en la zona nuestra. Pero con ese jeep iba una vez por semana y traía comestibles porque como estábamos alejados de todo ahí, se cocinaba ahí mismo. Había una cocinita, una casa que estaba adosada al faro y ahí había un muchacho que preparaba la comida. ¿Ustedes pasaron hambre, Luis, en Malvinas? No, por suerte yo no, porque ya te digo, con este sistema que teníamos que cocinaban ahí y éramos un grupo reducido, seríamos 20 en total. No, lo único que ya los últimos días, con la cantidad de bombardeos que había, ya costaba cada vez más cruzar, porque había que pasar por la zona de más peligro, que era el aeropuerto. Ujú. No había otra forma de llegar a Puerto Argentino si no era pasar por ahí. Ujú. Y ya los últimos días costaba mucho porque los ingleses bombardeaban cada vez más continuamente. O sea que hasta el momento que estuvimos nosotros, no. No, yo allá lo único que vi fue a uno de los muchachos que había robado comida, algo así. Porque yo como vivía sumergido ahí, pendiente al lado del teléfono, ni siquiera podía andar por afuera, digamos, de la posición mía. Prácticamente vivía al teléfono. Lo único que vi fue a un muchacho que supuestamente había robado comida, así que hicieron como un pozo así y le pusieron una capa de lluvia, que es como un material aislante, como un poncho pero aislante. Y le habían puesto eso arriba y no sé el tiempo que habrá estado. En un pozo. Sí, El castigo por haber sacado comida. claro. Ese fue lo único feo así que vio del maltrato. Sí, sí, sí. Yo por suerte sí, porque después el resto de los... Mientras estuve yo con los oficiales y suboficiales, nunca tuvimos otro maltrato, más que los normales de la colimba, digamos. ¿Recibió usted correspondencia de su familia estando allá? Sí, por suerte, nosotros teníamos los telefonogramas. Y era como un sobrecito que venía armado y uno ponía los datos afuera y adentro escribía. Entonces después se cerraba y lo mandaba. Y yo inclusive recibí encomiendas. Porque acá tenía, bueno, amigos del colegio, vecinos, mis padres. Entre todos juntaban lo que podían en una caja y me lo mandaban. Y mis compañeros, como habían quedado ahí en la zona del aeropuerto, cada vez que llegaba un avión ellos iban. Y cuando encontraban algo me lo llevaban. Se iban hasta allá, hasta el faro, que era como 2,5 kilómetros, a llevarme la encomienda. Así que gracias a eso recibí como 2 o 3 encomiendas. Y el resto, yo había pedido una cámara de fotos, pero esas no alcanzaron a llegar, porque al principio sí llevaban, después cuando la guerra se hizo más fuerte ya no podían llevar ese tipo de cosas, digamos, llevaban armamentos, traían heridas. Y esas cosas después me las entregaron al regimiento cuando volví. Estaban ahí. Sí, y ahí por ahí me mandaban alguna revista que yo leía algo, pero había cosas que nosotros veíamos ahí que nos dábamos cuenta ya que no eran verdad.
estamos ganando, estamos Ustedes nunca sintieron. hundimos, no Claro. sé. ¿Y cartas de los chicos de las escuelas que solían escribir para los soldados, esos recibieron? Yo recibí una sola Ajá. y bueno, lamentablemente ahora me lamento. Cuando terminó el conflicto, el capitán me dijo que no había que dejar ninguna información que le pueda servir al enemigo. Así que teníamos que quemar todo lo que tuviera datos, qué sé yo. Inclusive me dio 2 carpetas que él tenía, yo no sabía hasta ese momento, con información del armamento inglés. Había todo, desde armas livianas hasta pesadas, aviones. Tenía esas carpetas con toda esa información. Y bueno, cuando terminó, que después de la rendición que nos avisaron y antes de trasladarnos a entregar el armamento, yo me metí en una posición y quemé todo, incluido las cartas que me habían mandado. Yo tenía hecho como un diario, como estaba todo el día sentado ahí Sí. al lado del teléfono, iba redactando lo que pasaba en el día con horario, fecha, todos los detalles. Eso es lo que más lamento, porque ahora, Sería de un valor. después de tantos años y que nos va fallando la memoria, nos olvidamos de cosas, eso sería invalorable, tener tantos detalles. Luis, ¿recuerda cuál fue el día que tuvo más miedo? Y el 1 de mayo. El día que llegaron. No. Que llegaron ellos, digo. El los que llegaron, sí. El 1 de mayo, 4:40, ya teníamos los pozos armados y nosotros estábamos durmiendo en la casita que estaba pegada al faro. A mí me despertó así como un ruidito de un motor y cuando quisimos acordar, explotaba, vibraba todo, se rompían los vidrios, no entendíamos qué pasaba. Y bueno, ese fue el 1 de mayo, el despertar con el primer ataque inglés. Tuvo mucho miedo. Sí, ese día sí, porque no sabíamos qué era lo que pasaba, no entendíamos. Sí, el comentario era ese, que no iban a venir, que no iban a llegar, que era muy lejos, que no sé, había un montón de cosas, pero la cosa que llegaron. Pero se ve que nosotros el 24 de abril juramos la bandera en Malvinas. Creo que fuimos los únicos, la clase 63, tanto ahí el regimiento 25 como el regimiento 8, juramos la bandera porque decían que si entrábamos en combate no podíamos ser reclutas, teníamos que ser soldados. Entonces, ahí era el 24 de abril, yo calculo que ya Sabían que venía. Claro, porque el 24 de abril ya habría estado en marcha la flota. Y bueno. De sus compañeros con los que usted llegó a Malvinas, ¿volvieron todos? Sí, nosotros, los caídos del regimiento fueron todos en la zona de Darwin. Tenemos 12 caídos en total, entre soldados, suboficiales y oficiales. Y fueron la mayoría entre el 28 y el 29 de mayo en la batalla de Darwin. ¿Y cómo se enteran ustedes del rendimiento? Por el teléfono, por ese mismo teléfono, el 14 de junio, no sé qué hora sería, me parece que era antes del mediodía. Nos avisan que nos habíamos rendido y que teníamos que trasladarnos hasta ahí en la zona del aeropuerto a entregar el armamento. ¿Y qué fue lo primero que pensó en ese momento cuando escuchó eso? Y estábamos como que ya queríamos que termine de alguna forma, porque llevábamos 70 y algo de días y ya la mente, el cansancio, ya no resistíamos más y decíamos, bueno, que pase lo que pase, pero que esto termine lo antes posible. Pero ese día teníamos una bronca terrible, porque no nos entraba en la cabeza que nos hayamos rendido. No sé, fue terrible. El soldado no quería rendirse. No, nosotros
no queríamos, no sabíamos y no entendíamos todo lo que estaba pasando, pero no queríamos rendirnos, nos dio una bronca terrible escuchar palabras. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Nos enteramos de la rendición, destruimos todo lo que pudimos, bueno, choquemos todas las cosas estas, el equipo de radio que no lo podíamos usar porque los ingleses tenían misiles que captaban las ondas que emitían las radios, así que teníamos la radio portátil esa y no la podíamos utilizar, la teníamos ahí, pero era, no sé, para un caso de emergencia poder encenderla por unos segundos y transmitir algo, pero así que bueno, agarramos una masa que había ahí, rompimos la radio, el teléfono y tiramos todo, como estábamos cerquita del mar, tiramos todo al mar y emprendimos el regreso para Puerto Argentino con las cosas que teníamos. ¿Y cómo fue el contacto con los ingleses? No, llegamos ahí a la mitad de camino, más o menos, entre el aeropuerto y Puerto Argentino. Ahí fue donde se formó que ha salido en las fotos, una montaña así de fusiles. Y no, el contacto, entregábamos el fusil, los cargadores y el sable bayoneta, que es el cuchillo que se pone en la punta del fusil. Y no, contacto con eso no teníamos, ahí nos recibían eso, lo tirábamos ahí en la pila esa y... No había intercambio de palabras, nada. No. Y de ahí nos volvimos, que a mí me ordenaron ir a reincorporarme a la sección mía. Y ahí estuvimos en el aeropuerto, que yo esos días los tengo borrados. Lo único que me acuerdo era que nosotros en algún momento había quedado un cajón de mercadería perdido ahí cuando estábamos en los galponcitos, que vino toda la comida para el rancho nuestro, que era la cocina, y ellos guardaron todo y quedó un cajón grande, inmenso. Ahí. Y empezamos a romper las maderas y era mercadería, así que cuando oscureció lo metimos adentro del galpón ese y desapareció. Ahí teníamos todo guardado. Y las cosas que no usábamos, que sé yo, fideos, cosas así, las cambiábamos al rancho por manzana o pan, pero eso fue los primeros días que estuvimos ahí, todo tranquilo. Pero gracias a eso después, cuando nos trasladáramos a la cabecera del aeropuerto, cada uno llevó, porque había hormas de queso, salames, fiambres, había leche, había arroz, azúcar, así que nos fuimos, cada uno llevábamos un poco de cosas y nos trasladamos todo para allá. Que eso inclusive, terminada la guerra, todavía quedaban, ellos cuando nos avisan de la rendición, quemaron todo lo que se podía y habían quemado unas latas de dulce que todavía quedaban. Así que después, cuando nos hicieron volver ahí, que nos quedamos ahí en el aeropuerto y no sabíamos hasta cuándo, andábamos buscando entre las cenizas las latas para comer el dulce, lo que quedaba sano adentro. Pero, ¿quiénes les daban de comer a ustedes? Eso es lo que yo no recuerdo, yo lo único que me acuerdo es eso, porque estuvimos desde el 14, que fue la rendición, hasta el 18, que nos llevan al pueblo de Puerto Argentino y subimos al barco. Esos días yo no me acuerdo qué hicimos, pero estuvimos ahí 4 días. ¿Quién nos daba la comida? ¿Qué nos daban? No, esos días los tengo borrados, no los recuerdo. Qué increíble, Luis. Sí, la verdad que no sé por qué, pero
dónde dormíamos, no me acuerdo nada, porque no sé si volvimos a donde estaba ahí la sección mía, que había, o lo habían destruido, eso la verdad que no sé. Calculo que nos habremos quedado ahí. ¿Tiene borrados 4 días Sí, de su permanencia en la sí, isla? casi 4 días. Bueno, ¿y cómo vuelven al continente? ¿Por aire o por el barco? No, hay otra nueva experiencia, vinimos en barco. En el Norland, ahí del puerto, Un digamos. barco inglés. Un barco de inglés, sí. Nos embarcan ahí en el puerto de Puerto Argentino, en un lanchón de desembarco, esos cuadrados que tienen la tapa. Australia. Ujú. Pero bueno, estaba ahí al lado del muelle, así que subimos. Y el buque estaba amarrado ahí en el medio de la bahía. Nos arrima ahí, nos hacen subir ahí. Nos habla un inglés con acento español, así hablaba como un español. Ahí subimos. ¿Y recuerda qué les dijo? No, la verdad que no. No, la verdad que no recuerdo. Lo único que me acuerdo es El acento. de cómo hablaba. Después sí, adentro me acuerdo bien clarito, porque empezamos a subir así rampas por adentro del barco, como 3 pisos habíamos subido. Eso estaba casi al nivel de la entrada del buque, tenía en el costado como un portón así, entrábamos por ahí y de ahí habíamos subido como 3 pisos, digamos así, por adentro del barco. Ahí nos hacen sentar a todos en el piso con la cabeza en la nuca y bueno, ahí nos dio un poco de miedo porque no sabíamos cómo nos iban a tener, qué nos íbamos a hacer, viendo tantas películas que habíamos visto de las guerras mundiales y eso. Pero bueno, nos quedamos ahí, nos hicieron completar una planilla de la Cruz Roja y después nos revisaban, que ahí sí tuve un encuentro con el que me revisaba a mí. Yo tenía, porque me habían dicho que cigarrillos podíamos traer, qué sé yo, entonces yo traía, como tenía que me habían mandado las encomiendas, qué sé yo, algunos atados de cigarrillos, y tenía 2 moneditas que había encontrado de la isla, y las traía, las metía en un paquete de cigarrillos que estaba abierto. Y bueno, cuando empezó a revisar todo, iba tirando todo en tacho. Hace así y hacen ruido las monedas, así que me lo sacó también. Después tenía naipes que me habían mandado de mi casa, y tenía los naipes de rum y los naipes de truco. Y me decía que eran ingleses, y yo le decía que no. Y me decía españoles, me decía Los de truco. Los de truco, sí, le decía. Ingleses, me decía, no, decía. Y quería que le diga que sí, que eran ingleses, y yo que no. Le digo, me los mandaron de mi casa, son argentinos. Y me volvía hasta que, bueno, se cansó y los tiró al tacho ahí, me pegó un empujón así, y bueno, ahí terminó. Después, o sea, no pasó nada más, digamos. Nos dieron un desayuno y nosotros vinimos, era como una confitería que solamente tenía la alfombra. Así que vinimos sentados ahí en el piso, nos sacaron todo yo como tenía los borseguíes unos rotos, los otros me habían pasado el agua, la humedad, me habían dado unas botas de goma. Pero los que tenían borseguí le hacían sacar los cordones, nos teníamos que sacar el cinto, y lo único que nos dejaron traer fue una manta. Hubo otros que los dejaron traer los bolsos por aquí porque trajeron algunas cosas. En el caso mío no, traíamos la manta y nada más. ¿Y usted llega a Comodoro o a Madrid? No, a Puerto Madryn. Llegamos el 21 de junio. El 18 salimos de allá, el 21 de junio llegamos a Puerto Madryn. Que nosotros también tampoco sabíamos a dónde íbamos. Nos subieron ahí, no veíamos nada porque todos los vidrios estaban cubiertos, tapados. Y bueno, ya llegando acá a Madryn, nos dijeron que estábamos cerca de Puerto Madryn, que el capitán no conocía la zona, así que al otro día, a la madrugada, iba a entrar al puerto. Así que llegamos el 21 a Puerto Madryn. ¿Cómo fue esa llegada a Madrid? Ese desembarco en Madrid. Y eso fue una alegría de ver que estábamos
en Madrid. Pero de ahí nos subieron en camiones, a mí arriba del mismo muelle, y así como nos cargaron ahí, nos trajeron a la base de Madrid, porque a la base de Trelew. Antes había llevado el Canberra y la gente se había enterado y pudo ir a verlo. En el caso nuestro, Sí. no había nadie. Entonces nosotros vinimos hasta Trelew, no vimos a nadie. Llegamos ahí a Trelew, a la base, nos dieron una comida y yo quería avisar a mi casa y no encontré a nadie. Encontré a Gustavo Schanz, que el hermano estudiaba conmigo y él había sido un profesor mío de la NET de Trelew, y él trabajaba como personal civil ahí en la base. Así que lo único que pude ver fue a él para avisarle, porque nos tuvieron ahí un ratito, almorzamos y después nos subieron al colectivo y nos llevaron a Comodoro. Y bueno, yo sin saber que mis padres me andaban buscando allá en Sarmiento. Ah, Ellos se habían ido a Comodoro cuando sintieron que empezaban a llegar los soldados, porque siempre ellos habían tenido noticias. Un día había un comentario ahí en el barrio que me había faltado un brazo, otro día que había muerto y así. Así que ellos se fueron a Comodoro, ahí un pariente les prestó un auto y se fueron a Sarmiento y andaban allá buscándome, porque como íbamos llegando por tandas, claro. algunos vinieron en el hospital y llegaron antes, otros habían llegado en el Canberra, nosotros en el Norland íbamos llegando así por tandas, y ellos andaban buscándome allá, y yo pensaba que estaban acá, entre lejos. Con ellos recién me encuentro, porque a nosotros no nos llevaron directamente a Sarmiento, nos llevaron a Comodoro. Ahí estuvieron como 3 o 4 días, ahí nos dieron toda la ropa nueva, nos alimentaban, nos bañamos, después de 74 días con un solo baño. Claro. Y bueno, ahí los pude ver un día, un ratito, que pudieron pasar En Comodoro. en Comodoro, lo dejaron verme un ratito y ¿Cómo fue ese encuentro con sus papás? fue algo raro porque yo no sé, estaba como que los saludé, como que nos habíamos estado viendo todo el tiempo. Y me imagino la desesperación que tendrían ellos. Pero inclusive eso me decían después, lo frío, los saludé como si habríamos estado viéndonos todos los días. ¿Y 3 días, 4 en Comodoro, Luis? Sí, después Sarmiento de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo en Sarmiento? Y en Sarmiento estuvimos, no me acuerdo cuántos días, después nos dieron una semana de franco que nos hicieron volver un domingo para soltarnos de licencia el lunes. Y después el 17 de agosto recién nos dieron la baja. El 17. Hasta el 17 de agosto, los días esos que no estuvimos de franco licencia, hacíamos guardia, hacíamos la vida. Está bien que no nos... Salvo algunos habían salido cabos recibidos antes de la escuela por el tema de la guerra y algunos que no habían ido a Malvinas, que habían quedado ahí en el regimiento. La primera nos dieron 7 días de franco. Ahí yo vine y traje un amigo, un cordobés, porque la mayoría estaba repartido, pero había muchos cordobeses. Entonces uno de los chicos lo invité para venir. Y me acuerdo que después de acá había un familiar de mi papá que trabajaba con ellos y tenía camiones y iba otro hombre que era primo también de mi papá, él iba hasta Río Gallego. Entonces nos llevó hasta Comodoro en el camión. Y después, bueno, la licencia nos venimos en colectivo. Y la baja, sí me acuerdo que ya ahí nos queríamos venir lo antes posible. Y bueno, le dieron permiso a los que eran de Comodoro, de ahí de la zona, para irse, o que tenían familiares en Comodoro, así que nosotros nos enganchamos ahí, vinimos sentados en el piso, en un colectivo, no nos importaba nada. Claro.
vinimos, pasamos a saludar a los parientes que teníamos en Comodoro. Veníamos dos, Patricio García y yo, que andábamos siempre juntos. Conocido como Pato García, de Trelew. Y ahí nos vinimos especulando que el colectivo pasaba, hicimos dedo, así que nos trajo un camión hasta ahí, nos subió el Ferrer y de ahí entraba a buscar ripio, no sé, piedra dónde. Así que ahí, bueno, nos dejó ahí como 20 kilómetros de Comodoro. Y nos quedamos ahí, qué sé yo, hasta que pasó el colectivo. Nos alzó el colectivo, que me acuerdo que nos quiso cobrar el muchacho. Y nos trajo. Y como entraba Rawson, yo vivía en Trelew en esa época, nos bajamos en la rotonda de Trelew. En el intercambiador. En el intercambiador. Nos bajamos ahí y ahí ya éramos como 20 más o menos. Y bueno, ahí paró un camión volcador y nos subimos todos arriba del camión y nos llevó hasta el centro. Así que ahí del centro yo tenía algo de plata que me habían dado, no sé para qué, porque en Malvinas no pude usar nada. Así que bueno, me tomé un taxi y me aparecí en la casa. Pero no sé, al principio no queríamos hablar, no queríamos... vinimos re cerrados, no queríamos saber nada de... Si nos preguntaban hablábamos, pero muy... No hablábamos por ahí con la libertad que podemos hablar ahora, que ya pasó tanto tiempo. ¿Y sus vecinos, sus conocidos? ¿Cómo fue el trato cuando usted llegó de la guerra? Sí, no, ahí todos esperando, porque todos los vecinos, los amigos, todos esos que me mandaban cosas y se interesaban de cómo estaba, qué sé yo. Me acuerdo que fue a verme un muchacho que había hecho un par de años conmigo en la secundaria, y cuando volví fue a verme para ver cómo estaba, qué sé yo. No, y así de a poco fuimos metiéndonos de vuelta en la vida. Eso, ¿cómo fue la vida después de Malvinas? Sí, yo tuve la suerte que no tuvieron otros muchachos de entrar a trabajar enseguida. ¿Dónde entró a trabajar Luis? Yo tenía, como me había recibido de técnico, ya tenía la idea de entrar a trabajar en Entel. Entonces en la licencia esa que me dieron, presenté una solicitud de empleo. Y después cuando volví, al poquito tiempo me llamaron, porque me dieron la baja en agosto. Ahí en septiembre me habrán llamado, que tenía que ir a hacer la revisación médica para entrar a trabajar en Entel, porque habían abierto vacantes para excombatientes. Así que el 1 de octubre del 82 yo ya estaba trabajando. Y bueno, muchos otros muchachos no pudieron, tuvieron muchísimas trabas, nunca no conseguían trabajo, en algunos lados los rechazaban por ser excombatientes. Pero yo por suerte entré a trabajar en Entel y a los poquitos días me llega un telegrama del correo. Y me presento y me dice, no, es para que comience a trabajar. Le digo, pero yo no mandé ninguna solicitud. Y me dice, no, el ejército ha mandado. Así que tenía ahí también doble posibilidad de trabajo. ¿El ejército lo propuso a usted para que trabaje en el correo? Por lo que me dijeron ellos, sí. Porque yo le preguntaba que cómo tenía un empleo ahí si yo nunca había pedido nada. Y lo que me dijeron fue eso, no sé. ¿Y se quedó en Entel? Me quedé en Entel, sí. ¿Y se quedó en Entel hasta que la privatizaron? Sí, en el año 91 la privatizan y seguí trabajando hasta hace 4 años. Sí, pero la mayoría de los excombatientes no se fueron. ¿Cuántos excombatientes entraron ahí en Entel? En ese momento entramos 3, después había 2 más que entraron, uno en Madrid, otro más acá en Trelew, así que 5. Acá en la zona eran 5 o 6. No sé qué, sería una orden del gobierno.
gobierno nacional para que... Sí, sí, habían abierto un cupo de vacantes para excombatientes. ¿Está en contacto, más allá de la gente de Rawson, está en contacto con compañeros de otros lugares? Sí, sí, yo tengo algunos que somos más amigos y otros que por ahí nos vemos cada tanto. Ahora hace poquito armamos un grupo de la sección mía, que están incluidos bueno, ahí está incluido uno de los muchachos que no pudo ir a Malvinas, que se quedó en el regimiento, pero es más malvinero que nosotros. Y siempre está en contacto con todos los muchachos, es de Córdoba. No me acuerdo ahora, pero ¿cómo se llama el pueblito donde él está? Inclusive ahora estaba mandando porque ya tiene organizado todo para hacer el acto del 2 de abril. Y después sí, hay dos muchachos que son de Villa María, que estamos siempre en contacto. Ellos no han venido para acá, pero yo he ido a visitar. Después en Neuquén tengo un muchacho que era de Villa María y ahora vive en Neuquén. Y después, bueno, acá en Trelew tengo varios que estamos. Yo soy parte de la comisión del centro y ahora también de la biblioteca. Y estamos siempre, ahora con el tema de la pandemia se cortó mucho, pero anteriormente a eso, ahora estamos retomando, pero siempre es interesante porque vamos a la escuela de todos los niveles, desde los chicos de jardín hasta los universitarios o estudiantes. Entonces hay muchas veces preguntas que nos hacen pensar y recordar cosas, pero hay muchos chicos que se interesan mucho. Y antes al principio nos chocaba porque por ahí al principio que a lo mejor tampoco los docentes estaban muy preparados en que los chicos conozcan un poco antes de Malvinas, antes de entrevistarnos a nosotros. Y a lo mejor lo primero que preguntaban era ¿cuántos ingleses mataste? Entonces, bueno, teníamos que tratar de acomodar la charla para arrancar con otras cosas. ¿Cuándo usted, Luis, cayó en cuenta, cuál fue el momento en el que usted cayó en cuenta que eso que ustedes vivieron es historia, es algo que se va a leer en los libros, que va a quedar para siempre? ¿En qué momento usted cayó en esto? De lo grande, de lo importante que fue lo que ustedes vivieron. Sí, realmente no hace mucho, porque nosotros fuimos, no sabemos a qué, no sabemos a quién nos enfrentamos, después nos vamos enterando. Yo, por ejemplo, tenía una duda, porque yo veía la bandera británica y después yo veía en los partidos de fútbol, qué sé yo, estaban los ingleses con otra bandera. Y no entendía, digo, ¿cómo? Si allá había otra bandera, cambiaron la bandera. Entonces, bueno, yo me quedaba siempre con la duda. Hasta que después comprendí que era Gran Bretaña, era un conjunto de naciones, no era más la ONU, más los que ayudaron a Chile. O sea que realmente ahí nos dimos cuenta, y inclusive los que escuchamos por ahí del reconocimiento de los soldados británicos hacia nosotros. Ellos iban y cobraban un sueldo para ir a pelear, si peleaban un día feriado les cobraban más, lo de ellos era todo dinero, y no entendían cómo nosotros íbamos a pelear por la bandera nada más. Y aparte siendo tan chico. Sí, con poca preparación. En el caso mío, yo como me crié en las chacras, más o menos un arma siempre había utilizado, pero había chicos que nunca habían visto un arma en su vida, y la instrucción no fue la clase nuestra, no fue tan buena como para estar preparado, pero de todos modos, sobre el
campo aprendimos muchas cosas. ¿Usted, Luis, siente que el país está en deuda con ustedes? ¿Sienten que el Estado está en deuda con ustedes? Yo creo que, o sea, están en deuda, pero nosotros lo que hicimos no lo hicimos para tener un beneficio, ni para... Realmente cuando estuvimos allá, está bien que fuimos, no fuimos nosotros por voluntad propia, pero mientras estuvimos allá peleamos por la bandera, por recuperarlo y igual que ahora todos los días malvinizamos, no por el hecho de recuperar ese pedazo de tierra, sino por todo lo que eso implica. No es solamente la tierra, son los recursos pesqueros, el agua de la Antártida, el dominio que quieren tener ellos sobre la Patagonia. Aparte, lo que es soberanía, vemos cómo nos van sacando la identidad con todo lo que meten en la televisión, del extranjero. Ya uno ve a los chicos y saben más de Estados Unidos que de nuestro propio país. Luis, ¿cuánto se casó? ¿Cuánto tiempo después de la guerra se casó? Yo me casé enseguida y enseguida me separé. Tuve 2 hijos y bueno, terminamos bastante mal y después entre eso transcurrió y ya en el año 86 conocí a mi actual esposa. Estuvimos juntos y hace como 15 años, 16, nos casamos legalmente y bueno, ahí tuvimos otra hija que tiene 30 años. Ella vivía de chica en Mendoza y la guerra igual se vivió distinto, pero ella estuvo muy metida con el tema de Malvinas y no le gusta inclusive ahora hablar porque siente mucha pena tocar el tema. Soy más yo el que por ahí le cuenta cosas que lo que ella me pregunta. Porque yo continuamente, todos los días nos estamos acordando de Malvinas y bueno, todos los días sale algo para comentar. Luis, ¿cuál es su sentimiento hoy con respecto a todo esto que vivió? ¿Cuál es el sentimiento? El sentimiento, el patriotismo que nos inculcó la guerra. Nosotros así como todos los días pensamos en Malvinas, todos los días pensamos en la Argentina y en cómo podría ser mucho mejor y lo inculcamos a los chicos en el aula, que cada vez que vamos a dar las charlas del sentido patriótico que tienen que tener y les explicamos que por ejemplo la soberanía no es solo ir a pelear como fuimos nosotros, sino también se defiende siendo buenas personas, estudiando y conociendo lo que significa el país. ¿Volvió a Malvinas? En el 2012, por suerte, pude volver. Yo había dicho que no quería ir nunca con un pasaporte. Y bueno, en el 2012, Francisco Asturi y Eduardo Vidal armaron un viaje que nos pagamos nosotros con una agencia de turismo de Buenos Aires. Ellos armaron todo y bueno, pudimos, por suerte, bueno, algunos pudimos ir con los hijos y lo importante fue eso, que pudimos no solo que conozcan lo que nosotros le habíamos dicho, sino ir y palpar en vivo lo que es la isla y pudimos recorrer los lugares donde habíamos estado. ¿Reconoció cuando los vio igual que como los recordaba los lugares? No, ahí está bastante cambiado. El faro sí, bueno, es una cosa que es reconocible, que es muy conocida, digamos. Pero por ejemplo el faro está solamente el faro, todo lo que estaba alrededor no hay nada.
donde estaba, por ejemplo, la posición ahí en la cabecera del aeropuerto, creo que encontré las piedras por donde estaban, pero está todo limpio, no está reconocible. ¿No hay rastros de la guerra en las islas? Sí, hay mucho. Así está bien. Pero justo en esa zona del aeropuerto y el pueblo no. Después pudimos ir hasta el cementerio de Darwin. El primer día que nos entregaron los vehículos, lo primero que hicimos fue, y pasamos todo el día prácticamente ahí, rindiendo un pequeño homenaje a los que quedaron. Llevamos rosarios que colocamos en cada una de las cruces del cementerio. Y después recorrimos ahí muchos lugares, ellos hacen turismo bélico. Hay muchos lugares que están intactos y llevan a los turistas a recorrer. Hay lugares que hay cañones, hay lugares que están todos los cráteres intactos de las bombas, de las bombas de los aviones, de las bombas de los barcos, de los morteros, se ve todo intacto en el piso. Hay helicópteros, hay aviones. Hicieron un negocio de la guerra. Sí, la verdad que sí. Hay, no sé con cada cuánto, pero por ejemplo estábamos nosotros y los cruceros hacen escala en la isla. ¿Lloró cuando llegó a las islas? Sí, lloramos todos los días que estuvimos. Cada vez que encontrábamos, fuimos recorriendo cada uno los lugares donde habíamos estado, menos uno que estuvo en la otra isla y se complicaba para ir. Y sí, continuamente íbamos encontrando los lugares. Por ejemplo, cuando fuimos, después del primer día que fuimos a Darwin, después fuimos a las posiciones donde había estado yo. Entonces llegamos ahí al aeropuerto y yo iba encabezando, digamos, para llevarlo. Y rodeamos el aeropuerto y encaramos así por donde íbamos nosotros tirando los cables. Y subo una lomita así y estaban los cables tirados. Todavía habían quedado. Así que eso fue terrible. Y después, bueno, seguimos hasta el faro. Yo hablando con un hombre ahí en Río Gallegos, porque tuvimos que tomar un avión ahí en Río Gallegos para ir. Me dijo que había un museo, que había que, porque yo le digo el faro, pues él es argentino, pero había vivido un tiempo en las islas y tenía amigos allá, entonces iba a visitarlo, un hombre grande. Y entonces le pregunté, le digo, el faro, esa zona, ¿cómo está? No está, dice, ahora es como un museo, y hay un museo ahí en la ciudad, dice que te alquilan la llave y podés entrar a visitarlo. Así que bueno, me puse en campaña para ir al faro. Fui ahí y me dijeron sí, la alquilan, no me acuerdo si eran 5 libras, cuánto salía el alquiler. Y la llave es una manija de hierro así, para abrir la puerta del faro. Y yo digo, pero ¿cómo hago para...? Yo no hablo nada de inglés. Sí. Mi inglés técnico muy reducido y nunca aprendí a hablar, así que iba mi hija y una profesora de inglés que nos acompaña. Mi hija estudió, gracias a mi señora, porque yo no quería saber nada, y mi señora me dice, no, tiene que aprender, porque ahora todo el mundo tiene que saber inglés, yo le sirve siempre. Y así que fuimos y sí, y me dice, no, dice, cuando vuelvan, la deja ahí afuera en la casa, ahí al costadito. Así que me dieron la llave y entramos nosotros. Pudimos entrar al faro y andar ahí recorriendo. Hay restos de la posición, no pudimos entrar porque era como un gallinero así que habían enterrado en un médano y ahora estaba todo derrumbado, así que Claro. no pudimos ver. Yo quería ver ahí adentro a ver qué había, pero no, estaba todo derrumbado. Yo le agradezco mucho esta charla. ¿Qué quiere decirle a la gente?
No, la gente, bueno, que nos recuerde, y como decías vos, que somos la historia viviente, que se saquen todas las dudas de lo que quieran saber. Ahora, antes no hablábamos, nos guardábamos muchas cosas. Ahora la mayoría podemos hablar y contar realmente lo que pasó, y que no hay que dejarse influenciar por el extranjero y por todo lo que nos quieren inculcar, digamos. Hay que pensar un poco más en la patria y en hacer cosas buenas, cosas sencillas, a lo mejor trabajar, estudiar, ser buenas personas, querer a los símbolos patrios. Y de esa forma también se hace soberanía. Bueno, Luis, muchas gracias por tu servicio a la patria y muchas gracias por esta charla. La gente siempre nos reconoce, aunque los gobiernos y los que tienen que hacerlo por ahí no lo hacen tanto. La gente nos reconoce. Lo que pasa es que hay mucha gente que no por ahí no se interesa en el tema, pero la mayoría de la gente nos reconoce. ¿Malvinas marcó su vida, Luis? Sí. Un antes y un después. No hay día que no pensemos en Malvinas. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por esto y bueno, gracias por difundirlo. Vamos a apagar la luz. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento. Se defleca la semana, una más, sin más remiendo. Suena el timbre y más de 4 le corren carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de resto, y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio, sabe, es necesario, y hasta para ser barrendero. Hay que cuerpearla de entrada, que si no se pone fiero. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla el alumnado completo un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después, pues silencio profundo como señal de respeto. Saludo a los profesores y derechito pa' dentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril. ¿Tenían un deber? ¿Lo han hecho? A ver, Francisco Gutiérrez, pásate acá al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y comienza a leer como con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio. Y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de aquellos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor los evalúa como midiéndoles el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho.
Se queda callado el muchacho, hijo de padres tamberos, que responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba, pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes es una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto, y a nadie les voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Suena el timbre y los demás se van a jugar al recreo. Cae un 1 en la libreta y le duele hasta el maestro, que al verlo llorar se acerca como para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contestame, Maciel, séme sincero. Y responde el muchacho, entre sollozo y lamento: allá en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria, ¿sabe? Y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir: ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta el lado del niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el 1 que había puesto y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media asta, eternamente de duelo, busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo, pero tampoco es justo hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vayan estos versos sencillos a esos chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de aquellos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que aún sigue siendo nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos.